Pues Muy muy bien. buenas tardes a todos. Les damos la cordial bienvenida a nuestra conferencia del mes de la Sociedad Mexicana de Histología. Y el día de hoy tenemos como invitado al doctor Fulgencio Alatorre Cobos. Él es profesor investigador y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Él es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma de Chapingo. Cuenta con una maestría en Ciencias en Biotecnología de Plantas por el Centro de Investigación Científica de Yucatán y obtuvo el doctorado en Ciencias con especialidad en Biotecnología de Plantas en el CINVESTAP, Irapuato. Ha realizado 2 estancias postdoctorales, una del Laboratorio Nacional de Genómica en México y otra compartida entre la Universidad de Helsinki y la Universidad de Cambridge, y ha realizado además estancias cortas, una de ellas las dos en Suecia, en la Universidad de Umea y en el Tecnológico Real de Estocolmo. Actualmente el doctor se desempeña como profesor investigador en el Colegio de Postgraduados Campus Campeche. Es miembro del Núcleo Académico Básico de la Maestría PNPC, Bioprospección y Sustentabilidad en esa misma institución. A la fecha cuenta con 19 publicaciones en revistas JCR y 3 capítulos de libros. Ha dirigido 7 tesis de licenciatura, 7 de maestría y 2 de doctorado. Sus líneas de investigación se centran en estudiar el desarrollo de fibras y respuesta de las raíces al estrés abiótico en plantas no modelo como agaves y árboles tropicales, utilizando herramientas de la histología, microscopía, biología molecular y la ingeniería genética. Le damos la bienvenida al doctor Fulgencio. Adelante y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a todos, gracias por estar presente el día de hoy, en esta tarde. Agradezco al doctor Rubén García y a la doctora Ángela Ku por esta invitación. Es la primera vez que estoy aquí compartiendo con ustedes y es un placer. Bueno, el día de hoy les voy a platicar acerca de las aplicaciones de la microscopía y la histología en la genómica funcional de plantas. Ya me presentaron. Actualmente soy investigador por México y estoy comisionado al Colegio de Postgraduados en Campeche. Bueno, comenzaremos hablando, ya que el tema trata acerca de la genómica funcional, comenzaremos hablando acerca de qué es la genómica funcional, ¿no? ¿Qué es esto de la genómica funcional? La genómica funcional es parte de la biología molecular, donde lo que queremos hacer es tratar de entender la relación que hay entre el genotipo y el fenotipo. Seguramente el término de genómica, el término de genética les es un poco más común a mucha gente, así que el término de genómica no es tan alejado, pero se relaciona con ellos, pero de manera distinta. A diferencia de lo que es genética y genómica, la genómica funcional trata de responder preguntas más biológicas acerca de cómo cierto gen está siendo activado y qué función biológica cumple en un organismo y cómo este gen también puede estar siendo operado o regulado en respuesta al ambiente, ¿no? Entonces, para contestar esta pregunta acerca de las cuestiones biológicas referentes al gen, la genómica funcional se va a auxiliar, que es un poquito lo que les muestro en la parte de abajo de la diapositiva, de diferentes herramientas. Muchas de ellas herramientas de la biología molecular, pero también apoyado en muchas de estas herramientas ómicas, como es la transcriptómica, la genómica, la metabolómica, por ejemplo, ¿no? Todas estas herramientas van a ser utilizadas para tratar de entender la función de un gen en particular o cierto grupo de genes en particular. Me encuentro hacia dónde va. Bien. Voy a utilizar para explicar cómo podemos utilizar la microscopía y la histología como herramientas muy importantes en estos proyectos de genómica funcional. Voy a utilizar muchos ejemplos de Arabidopsis thaliana, que es la planta modelo por excelencia en biología molecular y también en genómica funcional. Aquí les presento un pequeño video. Arabidopsis thaliana es una planta de porte pequeño, aproximadamente tiene unos 30 centímetros de altura.
Es una planta originaria de climas templados del hemisferio norte. Su ciclo de vida es relativamente corto, hablamos de aproximadamente 2 meses y medio, para que pueda, 8 semanas aproximadamente, para que pueda ir desde semilla a semilla y podamos tener un ciclo completo de vida. En el video justamente lo que mostramos es cómo partimos de una pequeña roseta a una roseta mucho más grande, donde alcanzan a ver incluso ya la elongación del tallo floral. De este lado, de su lado izquierdo, en la pantalla tenemos cómo luce una planta adulta, la roseta y el escapo floral, y finalmente las silicuas, ¿no?, ya formadas. Esta planta recientemente incluso se ha utilizado, por ejemplo, en el 2002, esto es muy recientemente, para hacer ensayos acerca de si es posible que las plantas puedan crecer en suelo lunar, ¿no? En biología molecular, desde que se comenzó a utilizar, cambió paradigmas en la biología. Y un ejemplo muy claro de esto es justamente el uso de Arabidopsis para incluso conocer si las plantas y posteriormente los cultivos pudieran adaptarse y usar como sustrato el suelo lunar, ¿no? En esta imagen que les muestro son suelo que se colectó en 3 diferentes expediciones a la Luna, en Apolo 11, Apolo 12 y Apolo 17, y lo que están viendo aquí ustedes es cómo crecen estas plantas en ese suelo lunar. En el año de 2002, a pesar de que esta planta Arabidopsis había ya estado proponiendo como modelo desde aproximadamente la década de los 80, se comenzaron a publicar los primeros trabajos en los cuales ya se proponía como un modelo en biología experimental. No es hasta el año 2000 en que se publica el primer genoma de una planta. Y el primer genoma completo secuenciado de una planta fue justamente el genoma de la planta de Arabidopsis. Y esto marcó un hito en la biología a nivel mundial. Por fin se conocieron cómo estaba conformado este genoma. Arabidopsis tiene 5 cromosomas y se supo que el genoma estaba compuesto de 25 millones de pares de bases y tenía aproximadamente 26,000 genes, casi 6,000 genes más incluso que el genoma del humano. Entonces, a partir del año 2000 y 22 años después, los científicos a nivel mundial no hemos terminado de entender la función ni del 50% de esos genes, ¿no? Entonces, la tarea que existe sigue siendo titánica, a pesar de que hay muchísimos científicos a nivel mundial, grandes centros de investigación trabajando con esta planta modelo, pues caracterizar y conocer las interrelaciones de estos diferentes genes durante desarrollo, durante estrés, respuesta a patógenos, ha sido una labor titánica, ¿no? Actualmente, con todas las diferentes herramientas que existen para caracterizar estos genes, hay, por ejemplo, ya RNA-seq, que nos permite conocer los perfiles de expresión, los paisajes transcriptómicos de cierto órgano, de Arabidopsis, de cierta parte del tejido, de toda la planta en respuesta a desarrollo, a estrés. Podemos conocer el perfil transcriptómico de todo el genoma. Podemos cuantificar los niveles de expresión de esos genes si usamos herramientas como el PCR tiempo real, el PCR cuantitativo, ¿no? Es lo que les muestro de este lado. Sin embargo, en biología y en genética y en genómica, no solo importa la cantidad de cuánto se expresa un gen, ¿no? Aquí yo en la diapositiva les estoy mostrando los niveles de expresión para diferentes genes y vemos que algunos se expresan más, algunos se expresan menos, es lo que me está mostrando la gráfica. Sin embargo, aquí a veces no solamente importan los niveles de expresión, cuánto se expresa un gen, también es muy importante dónde se expresa ese gen, ¿no? Bueno, también incluso lo más último que está saliendo respecto a esto es conocer cómo estos genes que se están expresando pueden estar relacionándose con otros genes. Lo último que se está haciendo son estas redes de corregulación o expresión para que yo pueda entonces saber
cómo la expresión de cierto gen afecta a otro, cómo está interrelacionando. Sin embargo, también esto es importante, obviamente, me da información muy valiosa, pero no termina de decirme en qué parte, en qué tiempo y en qué momento el gen PS1 se está expresando y por qué se expresa, cuándo se apaga y cómo eso afecta al desarrollo de cierta célula, de cierto órgano, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que los genes en todos los seres vivos pueden ser espacialmente regulados. La función de cada gen puede ser y es, de hecho, espacialmente y temporalmente regulada. Aquí les muestro de manera gráfica, por ejemplo, de su lado izquierdo, un diagrama con las diferentes secciones en un corte transversal del tejido, del cerebro, y las diferentes zonas del tejido, del cerebro, y tenemos en diferentes colores la expresión de ciertos genes. Esto me dice que ciertos genes se expresan en regiones específicas del cerebro, que es donde van a cumplir la función para lo cual fueron diseñados estos genes. Entonces, si mi objetivo en genómica funcional va a ser analizar la expresión de estos genes, ¿cómo hago yo para estudiar estos genes sin que tenga yo que destruir mi modelo de estudio? Hablemos de una bacteria, hablemos de C. elegans, hablemos de Arabidopsis, por ejemplo, hablemos de ratones. Entonces, ¿cómo hago yo para poder estudiar y analizar y poder disectar, poder visualizar sin que yo destruya a este modelo, a mi muestra, dónde se expresa este gen y por qué está cambiando su expresión y cómo está interaccionando? Bueno, para eso me voy a ayudar de dos grandes herramientas, que es la microscopía y la histología. Para que yo pueda analizar la expresión de estos genes, sobre todo en microscopía y también en histología, puedo valerme de herramientas de la biología molecular, como son los genes reporteros. Y los genes reporteros no es más que lo siguiente, bueno, lo que dentro del genoma de cualquier organismo vivo, los genes están arreglados de una manera ya conocida. Hay tres partes muy importantes, que es la región promotora, la región codificante y el terminador. Aquí no grafiqué el terminador porque me interesa explicar la función que tiene la región promotora y la región codificante y cómo esto es importante al momento de que yo diseño un sistema que me permita visualizar la función de un gen. La región promotora va a ser la región que va a estar controlando el dónde, el cuándo y por qué se expresa este gen. Eso va a estar codificado acá en la región codificante, pero esto va a ser la región controladora, ¿no? El promotor, ¿no? Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, que queremos estudiar al gen A, ¿no? Bueno, yo quiero estudiar el gen A sin que yo rompa, modifique o destruya mi muestra, a mi ser vivo. Entonces, lo que yo puedo hacer es auxiliarme de esos genes reporteros. Lo que yo puedo hacer, entonces, es, en el laboratorio, puedo tomar la secuencia codificante de otra proteína. Por ejemplo, ahorita vamos a ver qué es la proteína GUS o qué es la proteína GFP. Y yo en el laboratorio lo que voy a hacer es que voy a unir estas dos secuencias, las voy a unir de tal manera que cuando la proteína A se produzca, yo tenga que la proteína A quede fusionada a la proteína GUS, o bien, si yo decido usar GFP, la proteína quede fusionada a esta proteína que se llama GFP, que ahorita voy a decir de qué trata, ¿no? Entonces, yo cuando esta proteína en mi ratón o en Arabidopsis o en un humano se está produciendo, va a tener unida a la proteína GUS, a la proteína GFP, que va a ser la proteína reportera, que me va a estar diciendo dónde y por qué se expresa este gen. Otra posibilidad es de que yo simplemente tome la región promotora, coloque la región codificante de mi gen reportero y entonces tenga la proteína reportera GUS o la proteína reportera GFP, que me va a estar diciendo sobre todo en qué momento se enciende este gen, ¿sí? Entonces, estas son las bases de los genes, de los sistemas reporteros. El primero de ellos, ya les mencionaba, es el gen GUS. Este gen GUS se propone hace muchísimo tiempo y sigue siendo válido aún en el año 2002. Fue propuesto por Jefferson en el 87.
y realmente codifica para una enzima que se llama beta-glucuronidasa. El gen también le pueden llamar WIT-A, hay unos que le llaman WIT-A, hay otros que le llaman GUS-A, pero el nombre más común es GUS, y codifica para esta enzima. Entonces, ¿cómo funciona? Al ser una enzima, va a tener una actividad sobre cierto sustrato. Entonces, yo cuando hago una planta transgénica transformada con este gen reportero GUS, la planta va a estar produciendo a esta enzima, va a estar presente en el tejido de la planta, y yo lo que tengo que hacer entonces es, en cierto momento, colocar la planta en presencia del sustrato de la enzima para que la enzima actúe. Ese sustrato va a ser este compuesto, 5-bromofenol, 5-bromo-4-cloro, 3-indolil, beta-D-glucuronidasa, que es o X-gluc, y ese sustrato, o X-gluc, va a ser el sustrato, va a estar presente el gen, que ya en ese momento va a ser proteína, y entonces la enzima va a actuar sobre el X-gluc, va a producir un primer compuesto intermediario, el cual rápidamente se oxida, y produce un compuesto que es de color azul. Este color azul es insoluble en agua, y por lo tanto yo puedo estar monitoreando el color azul, lo puedo estar sometiendo a diferentes técnicas de histología sin que este color azul se salga de las células vegetales. ¿Qué es lo que vamos a comenzar? Una vez de que yo ya coloqué a mi planta transformada con GUS y la coloqué en el sustrato, se produjo el color azul. ¿Yo cómo hago entonces para poder visualizar de mejor manera ese color azul? Lo que voy a hacer, voy a aplicar una técnica histológica donde vamos a comenzar a retirar todos aquellos compuestos que están interfiriendo para que yo pueda visualizar mejor ese color azul. Comienzo sometiendo a la planta un tratamiento de metanol que tiene ácido clorhídrico, después una serie de, vamos a neutralizar con hidróxido de sodio, y después vamos a retirar todo lo que no sea el color azul con soluciones decrecientes de etanol, y lo que finalmente voy a obtener es esto, una planta donde el gen que yo estoy monitoreando, llámese el gen A, el gen B o el gen C, que está fusionado a la proteína, al gen reportero GUS, lo vamos a poder visualizar. Y esta, por ejemplo, es una fotografía típica de una planta de Arabidopsis que está expresando la proteína, el gen reportero GUS, y así se ve, por ejemplo, después de que fue ya sometido a este proceso histológico, ¿no? ¿Cómo puedo yo aplicar, o en qué momento se aplica esto, por ejemplo, a genómica funcional? Vamos a ver el caso de, vamos a ver diferentes ejemplos, algunos míos, algunos de la literatura. Por ejemplo, vamos a comenzar con aquellas proteínas que tienen que ver con nutrición vegetal, ¿no? Yo en mi doctorado trabajé, una parte de mi doctorado estuvimos trabajando con carencia de fosfato, y carencia de fosfato es un tema muy estudiado a nivel mundial, sobre todo a nivel de raíz. Se estudian los genes, por ejemplo, a diferentes niveles, pero podemos estudiar la parte de toma y transporte de fosfato, cómo las plantas toman el fosfato del suelo, cómo se introduce a la raíz y cómo este sustrato posteriormente se moviliza de la raíz a los diferentes órganos de la planta. Aquí les muestro de su lado izquierdo una micrografía de una tinción con GUS. Esta tinción fue con GUS, después el tejido fue ya procesado, se introdujo en resina epóxica, y después lo que estamos viendo es un corte observado bajo microscopía de campo claro. El color azul justamente me indica dónde está el gen que yo quiero estudiar. En este caso se trata de la proteína FO1. Esta proteína FO1 se sabe que es un transportador que me ayuda a que el fósforo que ya se introdujo en la raíz ahora se descargue al sistema vascular. Lo que tenemos aquí es el tejido adyacente a las células del xilema, el procambion, y tenemos células teñidas en color azul, que es donde se está expresando la proteína que me va a ayudar justamente a movilizar de la raíz al sistema vascular ese fosfato para que pueda entonces movilizarse a la parte aérea. Y de esa manera, por ejemplo, estudiando la localización específica de FO1, gracias a técnicas como estas, a técnicas histológicas como estas, se pudo entonces terminar de entender
cuál era la función de la proteína FO1 en plantas, en Arabidopsis. Yo cuando estaba en una parte de mi doctorado, estuvimos trabajando como ver cómo las plantas responden rápidamente a la carencia de fosfato. Ahí la hipótesis que teníamos en ese momento con el doctor Luis Herrera, que fue mi jefe de doctorado, teníamos la teoría de que las plantas tenían que percibir de cierta manera que el medio circundante dejaba de tener fosfato, que había una carencia de fosfato y pensábamos que al ser la raíz el órgano de toma de fosfato, teníamos que tener los primeros cambios moleculares a nivel de raíz. Y comenzamos con tiempos muy cortitos, realmente comenzamos analizando 10 minutos, 30 minutos, 3 horas, después fuimos prolongando un poquito más los tiempos de carencia de fosfato. ¿Qué hacíamos? Crecíamos plantas en medio normal, con todos los nutrientes, con una cantidad suficiente de fosfato, y después la transferíamos a plantas de Arabidopsis a un medio que tenía cero fosfato, ya no tenía fosfato, y a través de genes reporteros, en este caso teníamos a un transportador de fosfato, que es ATPT2, fusionado a GUS, podíamos entonces comenzar a monitorear en qué momento este gen se enciende cuando la planta percibe que hay niveles muy bajos de fosfato. Entonces el color azul me indica que el gen ya se está encendiendo, y la localización del color azul me dice en qué partes del tejido, de la raíz o de la hoja, se está encendiendo este gen. Entonces aquí comenzábamos analizando la hoja, tratando de ver qué pasaba en la parte superior, y después comenzamos también en la raíz, ¿no? Aquí la foto que les muestro fueron un experimento de transferir plantas de fosfato a cero fosfato, y podemos observar que a partir de las 12 horas de carencia ya comenzamos a tener respuesta en la raíz. ¿Qué significa esto? Que después de 12 horas de carencia, el gen ATPT2 se enciende, tratando de que la planta trate de recuperar todo el fosfato que está en el medio. Aquí nuevamente usábamos esta técnica clásica, súper clásica, que es teñir para hacer la reacción para GUS, después clarear, con lo que les acabo de mostrar en la diapositiva anterior, y después esta es microscopía de campo claro. FO1, la proteína que yo también les llamaba, que tiene que ver con transporte de fosfato al sistema vascular, recientemente se ha demostrado que puede tener una localización muy específica, y es de aquí la importancia de la histología y de la microscopía. Por ejemplo, nos permite visualizar a nivel de célula dónde se expresa un gen. Por ejemplo, regreso al caso de FO1, esto es durante la formación de la semilla. El color azul nuevamente es donde se está expresando el gen FO1, y ustedes pueden ver que se expresa específicamente en cierta determinada célula y en cierto estadio. Lo que se concluyó después de este estudio es que se requiere que durante la formación de la semilla el fosfato se esté transportando del tejido circundante a la semilla que se está formando, y que esta proteína FO1 es la que se va a estar encargando de poder movilizar ese fosfato del tejido circundante, ¿no? Y aquí, por ejemplo, aquí estamos aplicando tinción de GUS, después se clareó el tejido, y lo que estamos aquí observando es microscopía tipo Normansky, ¿no? También en la parte, nuevamente, de Arabidopsis, el sistema de genes reporteros, en este caso nuevamente sigo con GUS, me puede también ayudar a monitorear y a visualizar dónde se están acumulando ciertos metabolitos a nivel de células, y cómo estos metabolitos pueden estar ligados a la función de cierto gen. Aquí les presento, por ejemplo, estos son diferentes estadios en el desarrollo de una raíz lateral, ¿no? Antes incluso de que la raíz lateral, de que un primordio de raíz lateral se observe a simple vista, ya tenemos dos fases que ocurrieron sin que nosotros hayamos visualizado ese primordio de raíz. La fase 1 y la fase 2, por ejemplo, hasta la fase 3 o 4, ocurren sin que nosotros podamos visualizar que ya se está formando una pequeña raíz lateral, y durante la formación de esa raíz lateral, el transporte de auxinas va a ser muy importante. Hay diferentes proteínas que me van a ayudar a transportar a las auxinas a esa raíz lateral que se está formando.
se conocen más de 5 o 6 proteínas PIN, son proteínas transportadoras de fosfato. Aquí solo les presento el caso de la proteína PIN4 y proteína PIN6 para que podamos ver cómo la histología, bueno, el sistema reportero GUS acoplado con una técnica histológica me permite visualizar con un gran detalle en qué células y en qué estadio de desarrollo se están expresando estas proteínas y permite incluso visualizar patrones distintos de expresión, ¿no? Entre proteínas PIN4 y PIN6. Y cuando yo puedo incluso ligar la actividad de estas proteínas PIN con las auxinas, yo puedo visualizar, esta es la proteína que lo transporta y después yo puedo visualizar el metabolito que estaban transportando. Aquí sí tengo todos los estadios, desde el 0 hasta el estadio 5. El color azul aquí no me va a estar mostrando la actividad del gen, aquí me va a estar ayudando a visualizar a la auxina, al metabolito, y ustedes pueden ver cómo, dependiendo del estado de desarrollo del primordio, va cambiando la localización de las auxinas, hasta, por ejemplo, comenzamos con las auxinas en toda la célula, en estas 2 o 3 células que van a formar a la raíz lateral, hasta que en el estadio 5 prácticamente las auxinas solamente están concentradas en el primordio o en la punta de esa raíz lateral. Esto se consigue, por ejemplo, gracias a que la manera en que yo visualicé aquí las auxinas, gracias al gen reportero GUS, se hizo con lo que está acá arriba. Es una construcción, es una técnica de 1997, se sigue usando todavía, pero lo que se hizo fue, se conocía qué parte de la región promotora de los genes que responden a auxinas son los que realmente importan. Esa región promotora puede estar compuesta de 2.000 pares de bases, 1.500 pares de bases, y gracias a estudios de biología molecular se puede ir disectando realmente las regiones que realmente responden a las auxinas. Y lo que se hizo después, cuando ya se identificaron esas secciones, esas pequeñas partes de la región promotora o elementos de respuesta, se clonaron uno tras otro y se hizo este gen artificial, ¿no? Aquí significa, lo que está aquí escrito es que aquí tenemos 7 veces el elemento de respuesta auxina, aquí está duplicado, o sea, tenemos muchas veces este elemento y después lo fusionamos a GUS y entonces tenemos un gen artificial que me va a estar indicando qué tejido realmente responde a auxinas, ¿no? Y de esta manera es que se puede visualizar esto. También GUS me permite, por ejemplo, visualizar cómo las plantas responden a patógenos. Este es el caso de estos genes, los genes CMPG, son genes de Arabidopsis. Esos genes, las siglas o las letras CMPG corresponden porque esos genes codifican para proteínas que son muy ricas en estos aminoácidos, en cisteína, en metionina, en prolina y en glicina, y aquí se están tomando la abreviatura de una sola letra, ¿no? Para los aminoácidos más abundantes, y esta abreviatura es la que da nombre a la familia genética, pero esos genes están presentes y se encienden cuando una planta está en presencia de patógenos. Aquí nuevamente es Arabidopsis, retaron estas plantas a 2 patógenos, Alternaria brassícola y a Peronospora parasítica, y lo que queremos ver es cuál es la función de este gen, el 1, cuando se somete a diferentes patógenos, y cuál puede ser la función, qué tan importante, de qué tamaño tiene que ser el tamaño del promotor. Es aquí lo que le estoy explicando con este diagrama. Aquí tenemos una región promotora que puede tener 1.147 pares de bases, o yo puedo ir acortando esta región promotora hasta que yo defina la unidad básica. Deje que pase el pan. Hasta que yo defina la región más pequeña, la unidad básica, que tiene que responder a este patógeno, en este gen en particular. Y nuevamente aquí estoy uniendo la región promotora a mi gen reportero. Y lo que ustedes pueden ver acá es cómo este gen se enciende cuando yo lo reto, cuando yo reto esta planta alternaria, o cuando yo
la reto a otro patógeno, ¿no? ¿En qué parte y qué tan rápido puede ser esta respuesta de la planta ante el patógeno? La proteína GUS es muy común, la proteína GUS es muy común y tiene grandes ventajas respecto a otros sistemas reporteros. Una de las grandes ventajas es que yo no requiero equipo muy sofisticado para visualizar esto. Ustedes se dan cuenta, una vez que yo tengo mi planta transgénica con el gen de interés que yo quiero identificar la función, básicamente requiero comprar el reactivo, el sustrato para la enzima, el XGLUC, requiero un morro de incubación, requiero solventes para hacer la técnica de clareo, después requiero un estéreo o un microscopio, pero no requiero, por ejemplo, un microscopio confocal, ¿no? Que en laboratorios pequeños eso es una gran limitante, ¿no? Entonces, donde no tengo toda la infraestructura para poder visualizar proteínas fluorescentes, por ejemplo. Entonces, este sistema reportero sigue siendo muy vigente por eso. Otra gran ventaja que tiene es de que esta técnica, el producto, la reacción, produce este compuesto azul y este compuesto azul se va acumulando. Entonces, en aquellos genes que tienen niveles de expresión muy bajitos, muy bajos, que no los alcanzo a detectar, incluso a veces por técnicas como el tiempo real. ¿Por qué? Porque puede ser un gen que se exprese en solamente una célula de la planta. Entonces, posiblemente con un PCR a tiempo real, incluso con un RNA-seq, no lo voy a alcanzar a detectar. Y aquí la importancia que nos brinda la histología y la microscopía. Entonces, en este caso, el sistema de genes reporteros sigue siendo una técnica muy valiosa. Entonces, dado que esta reacción de GUS el producto es acumulativo, yo puedo extender el tiempo de la reacción, el producto se va a ir acumulando y entonces yo tengo que determinar mi tiempo de incubación a través de un ensayo para determinar el mejor tiempo y entonces después el producto se acumula y yo lo puedo visualizar de mejor manera. Me permite tener más resolución. Voy a ir un poquito más rápido para avanzar, que me estoy tardando. Otra proteína reportera que seguramente todos conocemos es la proteína verde fluorescente. A diferencia de la proteína GUS, que requiere un sustrato, esta solamente requiere oxígeno ambiental para que el cromóforo pueda absorber luz azul y entonces emitir la fluorescencia verde, el color verde, ¿no? Esta proteína verde fluorescente, yo transformo una planta con la proteína verde fluorescente, requiero después colocar a esta planta transgénica que tiene proteína verde fluorescente bajo una lámpara, bajo ya sea un estéreo microscopio o un microscopio confocal que tenga una fuente de luz aproximadamente a 488 nanómetros para que yo pueda excitar entonces el cromóforo y esta proteína imita la fluorescencia. A partir de la proteína verde fluorescente se han generado una infinidad de variantes, que es lo que les muestro en la parte derecha, ¿no? Que van desde el color turquesa, el color cerúleo, muy bajito, hasta, por ejemplo, el cherry, el orange, que tienen mucho más intensidad de fluorescencia comparado con la proteína verde fluorescente, ¿no? Nuevamente, cómo estos dos genes reporteros, ahora les voy a dar el caso de cómo estos dos genes reporteros se pueden utilizar en diferentes ejemplos, ¿no? de la genómica funcional. Por ejemplo, para analizar el desarrollo del floema. En la parte superior están viendo tinciones con GUS para el gen CLE25. CLE25 son péptidos pequeños que se sabe, es una familia muy grande, ese es el gen CLE25, pero se encarga o controla el desarrollo de la raíz, específicamente el desarrollo del floema. Ustedes pueden ver aquí el grado de resolución que me da GUS y pueden ver ustedes que el gen CLE25 se empieza a expresar desde el estado de corazón temprano hasta que la planta está perfectamente desarrollada. A diferencia, por ejemplo, de lo que me ofrece GFP, en este caso nuevamente GUS ofrece una gran ventaja comparado con el sistema reportero fluorescente. Aquí yo puedo aplicar una técnica histológica y puedo tener una mejor resolución acerca de cuántas células y qué tipo de células
son donde se está expresando el gen CLE25. Cuando yo utilizo un microscopio confocal, tengo que hacer estos cortes ópticos y la resolución no es tan buena, y aunque se sigue utilizando y es aceptada en muchas revistas, no es tan nítida la imagen que me da, se acepta porque se conoce que no es tan fácil hacer este corte óptico, pero a veces incluso se pide a los autores que regresen, por ejemplo, a la parte histológica para que eso se complemente, ¿no? Aquí la gran ventaja es que yo no tengo que hacer, no tengo que preparar el tejido y después someterlo a una técnica histológica. Aquí el proceso es mucho más rápido porque yo puedo utilizar la planta viva, colocarla sobre el estéreo, sobre un portaobjeto, llevarla al microscopio confocal y entonces visualizarla en un tiempo mucho más corto, ¿no? Que si lo someto a un proceso histológico para revelar la actividad de Gus, por ejemplo, ¿no? Lo último que se está haciendo en el ámbito de la microscopía, de la microscopía para analizar, por ejemplo, desarrollo de floema. Esto es lo que se conoce como microscopía, microscopía electrónica de barrido, acoplado a cortes seriales. ¿Qué es esto? Ahorita les voy a poner un video, pero lo que se hace acá es básicamente, tengo un microscopio electrónico de barrido, y en su interior tengo un ultramicrotomo en la cámara de vacío. Coloco mi muestra sobre este ultramicrotomo, es lo que tengo acá. Entonces expongo la cara de mi bloque al sistema de detección. El equipo toma la primera fotografía, después la navaja hace un corte, toma la siguiente fotografía, y después esa serie de fotografías que estoy obteniendo se empalman y lo que obtengo es una imagen tridimensional. Esto se aplicó, por ejemplo, para visualizar cómo se desarrolla el floema. Hasta el 2014, que fue esta publicación de Futura, del grupo justamente del doctor Ika Gelarruta, donde yo estaba haciendo el postdoc, ellos aplicaron por primera vez esta técnica de microscopía electrónica acoplado a histología para poder visualizar cómo se iba formando el floema en la etapa muy temprana. Recordemos que las zonas meristemáticas no tienen sistema vascular. Eso ocurre también en raíz. Entonces, si esto es la punta de la raíz, y aquí está, si eso es la punta de la raíz, ustedes pueden visualizar que hasta en cierta posición de la raíz de la zona meristemática es que se va a comenzar a formar el floema. Entonces, en este trabajo, aplicando esta técnica, comenzaron ellos a poder visualizar cómo las células se comienzan a modificar, a vaciar de su contenido citoplasmático para que esa célula se convierta en una célula de floema. Aquí, a través de microscopía confocal, estuvieron analizando qué genes participan, en este caso el gen CALS7 y los genes NAC45, y cómo estos genes se expresan y participan en este proceso para que la célula vaya vaciando su contenido citoplasmático y finalmente ocurra la formación del floema. Otra de las grandes ventajas que ofrece la histología y la microscopía es hacer análisis fenotípicos para poder discernir la función de un gen cuando una familia genética es muy grande. Y cuando una familia genética es muy grande, yo siempre pongo a mis estudiantes, les pongo ese ejemplo. Imagínense que tenemos una familia que tiene 5 hermanos o tienen trillizos o cuatrillizos, ¿no? Y ustedes quieren saber, pues, quién hizo la travesura, y todos son iguales, muy parecidos. Entonces, ¿cómo yo logro distinguir quién fue el que hizo la travesura cuando todos son muy parecidos? Eso mismo pasa en las familias genéticas. Los genes están agrupados en familias genéticas en las plantas, y cuando esas familias genéticas son muy grandes, es un poco difícil asignar la función biológica a un gen, porque cuando yo quito un gen, muto un gen, el gen hermano puede estar supliendo la función de ese gen, y entonces me enmascara el fenotipo que yo estoy tratando de encontrar, ¿no? Entonces, esto lo quiero explicar cómo la microscopía y la histología me pueden ayudar
a discernir la función de un gen en familias redundantes para, por ejemplo, para los genes que codifican para enzimas que se encargan de producir fosfatidilcolina, que fue el tema de doctorado que yo hice. El tema de doctorado tenía que ver con aquellos genes que participan en la síntesis de fosfatidilcolina. En la parte de arriba lo que les muestro es un diagramita muy sencillo de cómo está una membrana plasmática que está compuesta por esta capa lipídica. En eucariotes, la capa lipídica está compuesta en un 70% por fosfatidilcolina, que este es un fosfolípido que tiene una cabeza hidrofílica compuesta por colina, fosfato y glicerol, y tenemos una cola de ácidos grasos que puede tener un tamaño variable. Para producir fosfatidilcolina, está acá, hay estas dos rutas metabólicas que no voy a explicar en su totalidad, pero son muy importantes estos genes que están aquí en rojo. Estos 3 genes son importantes en la ruta porque me producen el primer intermediario de la ruta, que es fosfocolina. En Arabidopsis hay 3 genes, los genes Chipot, que trabajan en son metiltransferasas que me van a producir fosfocolina. Y entonces, por ejemplo, en mi doctorado yo trataba de asignar la función biológica para el gen 2 y el gen 3. El gen 1 ya estaba reportado y yo tenía que encontrar la función del gen 2 y el gen 3. ¿Qué hicimos? Nosotros ya conocíamos por reportes previos que la raíz es un órgano importante para la biosíntesis de fosfolípidos, especialmente para fosfatidilcolina. Y aquí, por ejemplo, son de algunas de las cosas que estuvimos trabajando y que nunca logramos, porque ya yo terminé el doctorado y no publicamos esto, pero a mí me parece esto, bueno, no sé si alguien lo haya aplicado, seguramente ustedes que tienen mucho más experiencia en histología, pero a mí se me ocurrió en el doctorado que yo podía aplicar técnicas de TLC a procesos histológicos sin que yo tuviera que procesar la planta. Por ejemplo, la técnica de Dragendorf se utiliza para detectar, entre otras cosas, fosfolípidos en TLC. Y aprovechando las grandes ventajas que me ofrece Arabidopsis, pues dije, ¿y qué tal si yo en lugar de procesar la muestra y correr la muestra en TLC, pues simplemente utilizo el reactivo, la solución preparada y tiño como si fuera gus? Y gran sorpresa, funciona. O sea, yo no he visto que alguien haya usado esta técnica, pero yo puedo aplicar Dragendorf sobre un tejido clarificado y puedo teñir y puedo revelar en qué parte del tejido, de la raíz, se están acumulando los fosfolípidos. Y eso es lo que yo les muestro aquí en estas fotografías, donde aplicamos la técnica de Dragendorf por 10 minutos y ustedes pueden ver que los fosfolípidos, de acuerdo a la tinción, me están sugiriendo que los fosfolípidos se acumulan preferentemente en la punta de la raíz. El color, cuando teñimos esto, quedaron algunas dudas, entonces hicimos diferentes pruebas para saber el color amarillo o naranja, que era lo que me estaba revelando, y colocamos los diferentes sustratos de la ruta, desde los precursores, desde el sustrato inicial hasta los diferentes precursores hasta el compuesto final. Utilizamos los reactivos, los colocamos en una TLC, revelamos con Dragendorf, y ustedes pueden ver que el color, solamente fosfatidilcolina es el que tiñe en color naranja, muy similar a lo que encontramos en planta, por lo cual sugerimos que lo que estamos visualizando en estas plantas es preferentemente fosfatidilcolina. Después, yo cuando estaba en el segundo postdoctorado, hicimos una pequeña colaboración con unos colaboradores de Suecia y aplicamos esta técnica de CARTS para poder visualizar sobre tejido donde se acumulaban lípidos totales, y lo que ellos encontraron era que sí, que aparentemente sus datos coincidían con los nuestros y que la punta de la raíz era un sitio preferentemente donde se acumulaban lípidos, ¿no? En este caso revelado por CARTS. ¿Qué hicimos después? Fue hacer lipidómica, utilizamos metabolómica, que también es una herramienta de la genómica funcional, como les decía al inicio, y entonces cuantificamos fosfolípidos, cortamos solamente la punta de la raíz y cuantificamos todos los fosfolípidos que en este momento podemos cuantificar, y lo que les muestro aquí rápidamente es en color, bueno, aquí tenemos dos tipos de tratamientos, y solamente les voy a explicar, por ejemplo,
el de fosfatidilcolina, que era el ejemplo que yo les estaba exponiendo. Me voy a enfocar en este. Aquí cuantificamos fosfatidilcolina en la raíz completa y en solamente en la punta de la raíz. Y ustedes pueden ver entre una planta silvestre cómo la cantidad de fosfatidilcolina en la punta de la raíz prácticamente es más del doble comparado con el resto de la raíz, lo cual coincidía con lo que estábamos obteniendo a través de técnicas histológicas. Y bueno, ¿dónde viene también la importancia entonces de la histología a la microscopía? Una vez que sabíamos que la punta de la raíz era un órgano importante y que estos genes son importantes para, porque codifican para enzimas, son genes biosintéticos para producir el primer compuesto de la ruta, el primer precursor, lo que hicimos fue hacer PCR a tiempo real. Nuevamente me da información de cuánto se expresa el gen, pero no me dice en qué parte de la planta se expresa este gen. Después hicimos entonces, hicimos esos sistemas de genes reporteros para los 3 genes que yo les estaba mencionando, el 1, el 2 y el 3, y ustedes pueden ver que coinciden, que se expresan en el caso de la raíz justamente en la punta de la raíz. Aquí también se hicieron construcciones para el resto de enzimas de la ruta, y coincidentemente encontramos que el resto de genes de la ruta, otras enzimas también de la ruta, también se expresan preferentemente en la punta de la raíz, lo cual soportaba lo que estábamos encontrando por técnicas histológicas, por técnicas metabolómicas y ahora por microscopía confocal. Y después lo que hicimos fue generar plantas mutantes, hicimos una serie de combinaciones de mutantes combinatorias, donde a través de microRNAs artificiales mutamos los 3 genes de manera individual. Esa es la mutante del gen 1, esa es la mutante del gen 2, esa es la mutante del gen 3, y aquí se observa lo que yo les decía al inicio, que cuando tenemos una familia genética relativamente grande, aquí no es tan grande porque son 3 genes, pero hay redundancia genética donde cuando yo muto uno, el otro lo puede enmascarar. Aquí cuando yo muto al gen 2, sigo teniendo al gen 1 y al gen 3, y entonces yo no puedo saber la función del gen 2 porque queda enmascarada por la posible redundancia del 1 y el 2, y lo mismo sucede con el 3. Cuando yo muto el 3, pues el fenotipo de la planta es muy similar a una planta silvestre, y entonces no puedo saber qué función puede tener este gen, ¿no?, a nivel de fenotipo. Y lo que comenzamos a hacer entonces fue hacer mutantes dobles o mutantes triples, ¿no?, combinando y siendo una mutante, mutando el gen 1, el 2, el 1 y el 3, y el 2 y el 3, y entonces ya encontramos cosas más interesantes. Aquí aplicamos todas estas plantas que teníamos, aplicamos pues un análisis morfológico, y aquí estas son fotografías de microscopía Normansky, y voy a enfocarme nada más en la parte de abajo para cortar el tiempo. Y lo que pueden ustedes observar, esas son las plantas, ese es el meristemo de una planta silvestre, y ustedes pueden observar cómo luce el meristemo de una planta cuando yo muto un gen, 2 genes o 3 genes, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando yo muto el gen 1, si hay defectos; cuando muto el 1 y el 2, no hay tantos efectos, pero cuando muto los 3, por ejemplo, tengo una pérdida completa de la funcionalidad del meristemo, y entonces esto me empieza a sugerir cuál puede ser, puedo comenzar a discernir, a disectar cuál es la participación de cada uno de los genes. Después lo que hicimos fue justamente hacer un análisis de lipidómica, cuantificando los precursores de la ruta, y después incluso hicimos este análisis que se llama un análisis de especies de fosfolípidos, donde yo cuantifico, no solamente cuantifico el fosfolípido, sino cuantifico las diferentes especies que hay de ese fosfolípido, porque el fosfolípido puede ser, la cabeza puede ser la misma, pero el tamaño de la cola puede ser un poquito distinta, que aquí lo que estoy yo analizando es el tamaño de la cola. A eso se refiere con diferentes especies de este compuesto, y entonces sí encontramos diferencias en el contenido de fosfolípidos entre las diferentes mutantes. No voy a explicar las gráficas, pero lo que sí logramos encontrar con estos análisis de fosfolípidos, de especies de fosfolípidos, fue poder concluir que el gen 3, CHPO3, también es una metiltransferasa funcional, y que eso explicaba los fenotipos que estábamos observando en planta. Esto entonces complementábamos lo que estábamos obteniendo en metabolómica con lo que estábamos viendo a través de un análisis anatómico por microscopía, histología, con lo que estábamos viendo a nivel de fenotipo.
Aquí, nuevamente utilizando técnicas de biología molecular y de genómica funcional, ¿sí? Aparentemente entonces era importante la cantidad de fosfolípidos que se acumulan en la parte apical de la raíz. Aquí utilizamos una técnica distinta. Aquí queríamos justamente confirmar que es importante la acumulación en esta zona de la raíz del fosfolípido y utilizamos esta estrategia. Teníamos una mutante, el gen 1, cuando tú lo mutas, tiene un fenotipo muy drástico. La raíz es lo que vemos acá. La raíz prácticamente se queda muy cortita, sufre de muchas malformaciones, entre ellas muerte celular de las células epidérmicas. Y lo que yo hice entonces fue hacer una construcción usando técnicas de biología molecular y después ese análisis a través de microscopía confocal, y colocamos el promotor de un gen que solo se expresa en el centro quiescente de la raíz. Este gen ya se había caracterizado previamente, es el WOX, aquí me falta una X, WOX5. Colocamos la región codificante de la enzima 1, que sabíamos que era la más importante, y este sistema lo hicimos inducible por estradiol. Esta partecita que está acá significa que esta construcción se induce solamente si el medio tiene estradiol. Y esta construcción genética la transformamos en un fondo mutante para el gen 1, en esta planta, que tiene fenotipo de raíz muy cortita. Entonces, cuando yo transformo esto, yo trato de revertir, pero yo puedo controlar la expresión de esta construcción en este fondo mutante solamente si yo le aplico estradiol al medio. Entonces, es un sistema mucho más manipulable, más controlable, y lo que encontramos cuando hicimos la caracterización fenotípica de la raíz y cuando hicimos el análisis anatómico a través de microscopía confocal, es que es suficiente con que yo exprese esta enzima en 4 o 5 células de la raíz para que la cantidad de fosfatidilcolina se produzca en estas 4 o 5 células y logre transportarse, porque eso fue hipotetizado, no lo terminamos de corroborar. Aparentemente se pueden producir en pocas células y se pueden movilizar al resto del tejido, y aparentemente es muy importante que llegue justamente a la zona de transición. Fueron de las preguntas que dejamos en el tintero. ¿Qué implicaciones tiene para la raíz que justamente en esta zona de transición se acumulen los fosfolípidos? Algunas de las hipótesis que planteaba era que los fosfolípidos se acumulan en esta zona, que es una zona que tiene mucha actividad metabólica, porque aquí está ocurriendo división celular para generar segundos mensajeros que controlan la división y el destino celular de estas células, o bien los fosfolípidos tienen una función muy relevante en el ciclo celular, que eso ya se conocía en humanos, se sabe perfectamente en humanos, cómo los fosfolípidos afectan el ciclo celular. Es algo que realmente no se sabe mucho todavía en plantas, y aquí pudiera ser un excelente modelo para poder entender el papel que tienen estos metabolitos en ciclo celular. Vamos a ir de las últimas cosas que han salido en microscopía y que se aplican a genómica funcional, por ejemplo, es microscopía multifotónica, y la otra es microscopía de superresolución, entre ellas SIM, STORM, PALM, que comparado con la microscopía confocal tienen una mucho mejor resolución, tienen hasta 10 veces mejor resolución comparado con la microscopía confocal clásica, ¿no? Aquí, por ejemplo, nada más les ejemplifico esto. Aquí tenemos SIM comparado con microscopía confocal clásica, y ustedes pueden ver la resolución que me ofrece SIM comparado con lo que me ofrece microscopía confocal, ¿no? Aquí para citoesqueleto. Esto no sé, déjenme ver si aquí está, bueno, no sé. Otro de lo que se está haciendo, que se está aplicando, que se está haciendo recientemente, de hecho este artículo es creo que a ver si logro quitar esto, lo voy a explicar así como está. Algo de lo que se está haciendo actualmente es hacer RNA-seq a nivel de una sola célula. Podemos entonces nosotros aislar una sola célula y obtener los perfiles transcriptómicos de solamente una célula o un grupo de células en diferentes estadios, utilizando FACS. Para que yo pueda hacer eso, me tengo que valer necesariamente, primero,
de conocer y de caracterizar estas células a través de microscopía, por ejemplo, de fluorescencia o microscopía confocal. Y aquí les presento el ejemplo de cómo se hizo el perfil transcriptómico para los diferentes estadios de desarrollo de la raíz lateral, y tuvieron primero que hacer y caracterizar la expresión de ese primordio de raíz, y utilizaron un gen reportero. Utilizaron un gen reportero. Las células entonces que expresan este gen reportero son las que se van a colectar en una parte posterior, y esas células ya aisladas, colectadas y aisladas, son las que se someten al proceso de secuenciación. Eso se está haciendo justamente para, por ejemplo, para conocer la expresión de cada uno de los tejidos de la raíz. También se sabe, por ejemplo, ya se hizo justamente hace un año, por ejemplo, para hacer y conocer el perfil transcriptómico de cada una de las células que componen el meristemo apical del brote. Otra de las partes, ya son las últimas diapositivas, es cómo se puede aplicar la transcriptómica, la metabolómica también, como una ciencia ómica, para conocer el por qué se acumulan ciertos metabolitos en cierto tejido. Aquí es algo de lo que estamos comenzando a hacer en agaves, por ejemplo. El sistema radical de agaves es el sistema radical, la raíz de los agaves, es un órgano muy poco estudiado a nivel mundial. Hay muy pocos trabajos. Los últimos trabajos que se hicieron utilizando microscopía, por ejemplo, confocal, son de 1987, 1992, con un científico de Estados Unidos. Después de eso, poca gente se interesó en las raíces de los agaves, tristemente. Yo creo que la raíz de los agaves explican mucho de esa tolerancia que tienen los agaves a la sequía, por ejemplo, ¿no? Y ahí pueden estar muchas de las respuestas de que por qué estas plantas son tan tolerables a sequías y, por ejemplo, a suelos tan pobres en nutrientes. Hay que estudiar entonces a las raíces. Lo primero que hemos hecho, por ejemplo, es hacer perfiles metabolómicos de raíces. Aquí estamos estudiando el enequén, que es el agave que crece aquí en la península de Yucatán. Eso es una colaboración que hicimos con la gente de INECOL, con el grupo del doctor José Antonio Guerrero Analco. Y en los agaves son muy interesantes porque a partir de cierto estado de desarrollo, las raíces de los agaves comienzan a lignificarse. Estas son fotografías de raíces ya adultas, donde ustedes pueden ver que las capas exteriores están completamente lignificadas y acumulan una gran cantidad de metabolitos secundarios. Lo que hicimos con Toño fue entonces hacer perfiles metabolómicos para los diferentes tejidos y encontramos una cantidad enorme de metabolitos. Todos ellos apuntaban o indican que son compuestos de la ruta de fenilpropanoides. Pero aquí me está diciendo nuevamente la gran cantidad que hay, me da un listado de metabolitos, sin embargo no me dice en qué punto, en qué tejido de la célula se están acumulando esos metabolitos. Lo que hemos estado haciendo en nuestro grupo es comenzar a visualizar esos metabolitos en la raíz, ¿no? Y aquí, por ejemplo, una técnica superclásica para detectar flavonoides y lignina, y esto coincide con lo que estamos encontrando, por ejemplo, a nivel metabolómico, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo actualmente es tratando de resolver cuáles son los genes que están involucrados en la lignificación y por qué el tejido de raíz de agave se lignifica. ¿Qué papel tiene la lignificación en esta tolerancia a la sequía, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también, al igual que en transcriptómica, se está pudiendo hacer metabolómica de células individuales. Nuevamente, ustedes van a encontrar acá en estos diagramas de flujo que muchas de las técnicas que se usan para poder llegar a obtener el perfil metabolómico de una sola célula depende de técnicas histológicas o técnicas de microscopía, ¿no? Como la microdisección láser o, por ejemplo, cell sorting, ¿no? Para que yo pueda aislar una sola célula y esa célula entonces se someta a un análisis metabolómico. Bueno, y pues es todo. Quedo abierto a sus preguntas.
Pues muchas gracias por la presentación, Fulgencio, gracias por todo lo que nos enseñaste y queda abierta la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, con toda la confianza. No sé si hay alguna pregunta en el chat de Facebook. Creo que en el chat no alcanzo a ver alguna pregunta. No sé si el doctor Carlos vea alguna. Pues en lo que alguien hace alguna pregunta, pues felicitar al doctor Fulgencio por su explicación. Todo muy, muy interesante ver cómo la histología tiene, digamos, alcances que no nos imaginamos de repente, que los que manejamos la histología humana, pues no entendemos algunas de estas cosas que están tratando, pero al final de cuentas es muy interesante ver cómo las técnicas se aplican y cómo son útiles, ¿no? Para la investigación y demás. Muchas felicidades, doctor, y pues muchas gracias por asistir el día de hoy, por atender a la invitación de la doctora y de su servidor para estar en este lugar. Gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta y una duda, Fulgencio. Esta técnica de Dragendorf para fosfolípidos, ¿nos podrías decir un poquito más cómo la pudiste implementar sin hacer un corte? Porque se ve una tinción, pero tampoco ves una excitación, es una tinción histoquímica, ¿no? Es una reacción química lo que vemos. Sí, se usa mucho también para alcaloides. Yo sé que es donde más la usan. Seguramente si hay gente de la parte de fitoquímica, tendrán mucho más información al respecto. Yo tratando de detectar, buscando como técnicas alternativas que me permitieran detectar in situ los fosfolípidos, fue que encontré que esta técnica se usaba mucho para fosfolípidos, pero en TLC. Entonces, aquí la gran ventaja que tenemos es de que la raíz de Arabidopsis es un órgano muy suave y tiene muy pocas micras, el grosor es muy poquito, entonces es muy fácil que penetren las soluciones que se usan para teñir, ¿no? Básicamente lo que hicimos fue colocar el tejido meter el tejido en la solución de Dragendorf y después retirarlo, lavar rápidamente y visualizar. Entonces no tuvimos que hacer ningún corte, fue tejido completo y es muy específica la localización de lo que revela, coincide mucho con lo que habíamos estado esperando y después cuando hicimos los análisis lipidómicos, pues todo coincidía, ¿no? Nunca reportamos la aplicación de Dragendorf en plantas, creo que nadie lo ha usado así en tejido completo, pero se pudiera visualizar, se puede usar perfectamente. Sí, se ve una tinción muy específica y Muy se ve específica. muy interesante. Muchas gracias por la presentación. Si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, buenas tardes. Adelante. En primer lugar, felicitarte, qué trabajo tan bonito presentaste, y no solamente bonito, Gracias. sino bastante extenso. Estuviste con Ruiz Herrera, el que está en Irapuato. Así es. Ok, no, pues son de los meros buenos. Sí, el Tengo doctor muchas preguntas. Tremenda experiencia, ¿no? Sí, tengo muchísimas preguntas, y si los aburro, pues me cortan. No, adelante. Sí, yo soy Genaro, yo me dedico a otras cosas totalmente diferentes, diseño fármacos contra cáncer y contra VIH, pero últimamente me ha llamado muchísimo la atención esto de las plantas. ¿Si hay alguna correlación de lo que hiciste del qPCR con las tinciones? O sea, que sea directamente proporcional, o sea, de que si te da uno, te da el otro, porque yo tengo entendido que la PCR pues es de lo mejorcito. Con una pequeña fracción que tengas de material genético, pues lo puedes amplificar. Sí. Y yo creo que en el caso de las tinciones, desde mi punto de vista, se me hace un poco más complicadito, porque si no está la proteína, pues no la encontramos, como en el caso del VIH. Sí, sucede que, por ejemplo, y también es el caso de agaves, voy a poner el caso de agaves. Bueno, también voy a compartir nuevamente la pantalla para tratar de explicar esto que me está diciendo. Vamos a hacerlo con esta.
con esta. El PCR tiempo real o el PCR tiempo real te puede decir el nivel de expresión, pero por ejemplo, cuando yo extraigo RNA, puedo extraer de todo el tejido, Sí. ¿no? De todo el tejido, y entonces cuantifico de todo el tejido, obtengo mi gráfica, pero cuando yo obtengo el RNA, tomo todo el tejido. Entonces, proporcionalmente la cantidad de RNA que tengo de este tejido, que es el que realmente me interesa, puede quedar enmascarado por la manera en que yo procesé el tejido. Entonces, tú puedes decir, bueno, es que yo hice mi tiempo real y no encontré niveles de expresión muy bajitos. Yo pensaba que el nivel de expresión era muy alto y no, o sea, el PCR tiempo real me revela que prácticamente tengo un nivel casi basal, ¿no? Y entonces puedes llegar a conclusiones erróneas, solamente utilizas una sola línea de investigación. En ese caso es cuando yo digo que diferentes técnicas se pueden complementar, porque entonces aquí lo que hace falta entonces es utilizar una técnica de microscopía o de histología para tratar de visualizar in situ dónde se expresa este gen, y puede resultar que justamente ese sea el caso, que el gen se expresa en muy pocas células, y eso es lo realmente relevante para la función que estamos estudiando. No importa que se expresen todas las células, no. La planta, a través de la evolución, ya ha decidido que se ha establecido que la función de este gen va a ser solamente en este tipo de células. Y entonces yo puedo estar usando un enfoque de PCR cuantitativo y estar llegando a conclusiones erróneas de, bueno, pues que usando tiempo real, este gen no tiene tanta relevancia porque el nivel de expresión es muy bajo. No, pero realmente aplica o utiliza otro enfoque y vas a encontrar cosas más interesantes, ¿no? Por ejemplo, aquí FO1 se expresa en muy pocas células porque ahí se debe de expresar y la función de FO1 es sumamente relevante. Cuando FO1 no está, podemos tener intoxicación de la raíz porque toda la cantidad de fosfato que se está tomando no logra descargarse en el sistema vascular y entonces la planta sufre de una intoxicación porque la raíz se intoxica porque no hay quien suba y la parte aérea sufre de carencia de fosfato porque no hay quien suba fosfato. Entonces no importa el nivel de expresión, importa dónde se exprese, ¿no? Ok. Entonces sí es muy importante complementar los dos datos, ¿no? Sí, me llama mucho la atención que en tus diapositivas, cuando te refieres a fosfolípidos, únicamente pones el grupo fosfato y el derivado de etanolamina. ¿Son los únicos que existen o es el ejemplo que tú nos pones? Porque ya ves que en eucariotes, en mamíferos, mejor dicho, hay un montón de fosfolípidos, no nada más el derivado de etanolamina. No, y también depende del organelo. Por ejemplo, los fosfolípidos de mitocondria van a ser muy distintos al de membrana plasmática, ¿no? Sí. Entonces ahí también depende del organismo y depende también del tipo de organismo y del organelo que estemos estudiando. Pero al menos para membrana plasmática, al menos para eucariontes y para plantas, que es lo que yo estaba estudiando, sí, la ruta puede comenzar utilizando PA, ¿no? Ajá. ¿Y ahí cómo son los tamaños de las cadenas? También similares que en los eucariotes. Ya ves que en los eucariotes va de 2 en 2 por la biosíntesis de estos compuestos, de las cadenas carbonadas. No he checado ese tipo de análisis, pero incluso, como yo lo mostraba para el caso de las mutantes, puede haber variación incluso entre diferentes mutantes. Entonces, seguramente entre organismos va a haber variación en el tamaño de las colas. Sí, es muy probable. Okay. Y por eso esas últimas modificaciones o técnicas que se hacen para lipidómica te permiten incluso cuantificar el tamaño de la cola, ¿no? Ajá, ok. En cuanto a los colores, nos mostraste una figurita donde tenía diferentes colores, además de la proteína verde fluorescente. Ahí son otros fluoróforos. ¿Por qué otros colores? Mencionabas ahí unos como morados, naranjas, amarillos. Hay diferentes colores, son diferentes proteínas fluorescentes, muchas de ellas derivadas de GFP. Por ejemplo, esta, que es la ciano, ¿no? Ciano, bueno, aquí estamos en el rango de los cianos. Estas tienen ciertas desventajas. Por ejemplo, ciano, la intensidad de GFP siempre va, por ejemplo, si queremos cuantificar, a GFP le podemos poner 1 por.
y esta va a ser como 0.5 o 0.3. Okay. Entonces, cuando yo estoy analizando un gen que tiene muy baja expresión, pues no me conviene utilizar la proteína cianofluorescente, porque de por sí tengo un gen con un nivel de expresión muy bajo, y luego utilizo un gen reportero, una proteína reportera, que su intensidad de fluorescencia es muy baja. Lo que voy a lograr es que cuando yo obtenga mi imagen confocal o otro microscopio de fluorescencia, no voy a poder limpiar mucho mi fondo y voy a tener una imagen con demasiado background, ¿no? Y entonces por eso es muy importante saber con anticipación más o menos el nivel de expresión del gen, el tipo de tejido. Por ejemplo, yo no podía utilizar una proteína roja fluorescente si quiero analizar un gen en la parte aérea, en plantas, porque la clorofila autoflorece en el rango de los rojos. Entonces, mi proteína fluorescente roja va a quedar enmascarada por la autofluorescencia de clorofila, ¿no? Entonces, no se recomienda. Hay otras, por ejemplo, como la orange, que es hasta 1.5, si no mal recuerdo, mucho más fluorescente que la verde, entonces a veces se utiliza más la orange que verde. Otro enfoque es de que yo utilice, ponga en tándem hasta 3 o 4 o 5 proteínas verdes fluorescentes, ¿no? Entonces pongo el gen y pongo 4 proteínas fluorescentes y entonces aumento la intensidad de GFP, pero también tiene ciertas limitantes. Por ejemplo, esas proteínas que requieren de tráfico vesicular, intracelular, pueden ser siendo afectadas porque ahora yo tengo una proteína muy chiquita con una proteína reportera enorme que no le permite movilizarse de manera natural, y entonces también puedo llegar a conclusiones erróneas si estoy estudiando, por ejemplo, tráfico vesicular o tráfico de proteínas, ¿no? Entonces ahí también hay que saber en qué momento sí es bueno aplicar esas variaciones al sistema de genes reporteros, ¿no? Ajá, con los equipos actuales que mencionas, estos microscopios, ¿sí es medible esa intensidad o no? Sí, claro, los equipos, los programas te permiten cuantificar esto, la intensidad de GFP, muy fácilmente. O sea, el programa ya trae diferentes herramientas que te permiten determinar del tejido, seleccionar una sección y tú puedes obtener la intensidad de fluorescencia en esa sección que tú elegiste. En el caso de GUS, por ejemplo, hay ensayos fluorométricos, ¿no? Tú puedes también cambiar puedes cambiar el sustrato y puedes hacer ensayos fluorométricos. En lugar de solamente verlo, también puedes cuantificar por fluorescencia. Ajá, pero nada más con esos equipos, los que tú tienes, bueno, los que mencionaste, esos super equipos que mencionaste al final. No, a veces no se requiere microscopios tan desarrollados. Por ejemplo, ya hay microscopios que traen filtros para fluorescencia que te permiten hacer una primera aproximación y que te permiten también ya obtener buenas imágenes, ¿no? Tal vez no con la super resolución que te da un microscopio confocal o los más avanzados, pero que sí te permiten hacer esas visualizaciones, ¿no? Y, por ejemplo, un microscopio óptico con fluorescencia, uno de epifluorescencia o un estéreo, los más básicos rondan alrededor de 200,000, 250,000 pesos, ¿no? Que ya es un poco más asequible a querer comprar un microscopio confocal que está por arriba de los 3 o 4 millones de pesos, ¿no? Ok. No sé si tú conozcas, supongo que ya estarían haciendo algo relacionado esto con el cáncer, o sea, de detectar, sí. ¿no? Sí, yo creo que la medicina humana está mucho más avanzada que la parte de plantas, ¿no? Justamente porque pues ahí el interés es la salud humana y la cantidad de recursos, la cantidad de herramientas, la cantidad de equipo, de presupuesto que se asigna a medicina humana es mucho mayor que la que se designa a plantas. Entonces, ahí hay muchas técnicas que están más desarrolladas con respecto a plantas y muchas veces el reto es tratar de transferir eso que se ha desarrollado en medicina humana, aplicarlo a plantas, porque a veces las metodologías pueden ser transferibles, ¿no? Ok. Y finalmente, ¿los metabolitos los piensas caracterizar o no? Cuando mencionaba ya de las últimas diapositivas. Sí, para hacer metabolómica dirigida, ¿no? Justamente estamos en este punto porque esto que estamos haciendo es metabolómica no dirigida y ahora vamos a hacer metabolómica dirigida, ¿no? Tal vez por HPLC para cuantificar ya los niveles de
los metabolitos. ¿Dónde estás tienen todos los equipos? No, muchos de esos equipos se hacen por colaboración, ¿no? Ah, ok. Ahí justo incluso con Ángela he ido a ver algunas cosas con microscopio. Aquí tenemos microscopio confocal, también con Ángela. Tenemos mucha colaboración con la gente de INECOL, con la gente de CICI, con gente del exterior, sobre todo la parte de metabolómica. Nos ayuda gente de Suecia, con aquí hicimos relación desde que estábamos en el postdoc. Con la gente de Sinvestar Irapuato, seguimos trabajando con la doctora John Simpson, que es una de las especialistas en agaves a nivel mundial, con la doctora Mercedes López, que también ha trabajado muchísimo con carbohidratos en agaves, ¿no? Yo creo que de las mejores a nivel mundial, con muchísima experiencia. Ella nos ha apoyado mucho en la parte de metabolómica en agaves, ¿no? Ok, porque no sé con quién estuviste de los Herrera allá en Irapuato. Yo estudié junto con el hijo de él, de Roberto, que está en Sinvestab. Ah, Roberto Ruiz Medrán, sí. Ese, Claro. sí. Y pues sí, a veces por ahí nos encontramos también cuando lo que no podemos hacer en la Politécnica de Pachuca, pues vamos a Sinvestab. Sí, sí, sí. Ahí tienen todo. Pues creo que es lo bonito de ese tipo de reuniones, ¿no? Porque se conoce la gente y ahí se establecen las colaboraciones. Así es, pues una vez más, felicidades, qué trabajo tan bonito. Gracias, y doctor. todas las técnicas que dominas. No, bueno, siempre es la colaboración, uno no puede ser todólogo. Muchos de esos son trabajos gracias a las colaboraciones, ¿no? Sí, les platicaré aquí en la Universidad Politécnica de Pachuca, porque también hay gente que se dedica a plantas, les comentaré todo lo que observé y a lo mejor se comunican contigo. Sí, ahí en Hidalgo es un lugar tremendo para los agaves, ¿no? Ahí, yo he Sí, ido a conectar ahí agaves a Hidalgo. sí, cuando gustes, pues aquí la barbacoa está bien rica en Pachuca. Muchas gracias, muchas gracias. Órale, muchas felicidades, muchas gracias. Gracias. Sí, definitivamente la mejor barbacoa. Pues muchas gracias, Fulgencio, te damos toda la bienvenida a la sociedad cuando quieras participar. Con mucho gusto te abrimos los micrófonos. Gracias, Aquí están Mayra. las colaboraciones. No sé si quiere adicionar algo, Rubén. Estamos en contacto, pues yo creo que terminamos la sesión de hoy. Gracias. Pues sí, pues muchas gracias nuevamente a todos los asistentes, a la doctora Ángela, al doctor Fulgencio, al doctor Carlos, y a todos los miembros de la sociedad de invitados que están con nosotros, también a los que nos vieron por Facebook Live. Les recordamos que por ahí pusimos el link, tanto en esta sesión de Zoom, por aquí tenemos el link y la palabra clave es genómica, para que usted llene su certificado. Recuerde buscarlo, a veces se nos va a la sección de no deseados, entonces busquemos por ahí en nuestro correo, porque generalmente llegan unos minutos. Así que lo estamos viendo. Muchas gracias a todos por su asistencia y pues nos vemos en la siguiente. Recordándoles que en noviembre 7 al 11 de noviembre tenemos nuestro congreso de la Sociedad Mexicana de Histología, el Congreso Mexicano Iberoamericano de Histología, así que los esperamos. Yo creo que en breve ya estaremos con el segundo comunicado para que estén al pendiente. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Saludos. Saludos.